gracias, Pepe. Queridos compañeros y compañeras, querida Eli, querido Paolo, compañeros de la delegación socialista italiana, Brando, Pina, Beatriz. La verdad es que es un placer, siempre es un placer venir a Roma, pero además hacerlo acompañada de tantos compañeros y compañeras, de tantos amigos y amigas, pues nos da esa fuerza y esa razón que tenemos la familia socialdemócrata, la familia progresista, de lo importante que es estar unidos, de lo importante que es escucharnos y de lo importante que es trabajar juntos. Habéis mencionado en muchas de vuestras intervenciones a nuestro querido presidente David Sassoli y me vais a permitir que haga una mención especial. En política, quien no entiende que durante toda nuestra vida es un proceso de aprendizaje, no comprende la responsabilidad que tenemos. Y tengo que deciros que yo, a pesar de tener muchos años ya en el Parlamento Europeo, como presidenta del Grupo Socialdemócrata comencé de la mano de David y fue una ocasión importantísima de aprender con él, de caminar juntos, de construir juntos, también de discutir juntos, de vivir juntos. Y, sinceramente, lo dije en ese momento, cada uno somos fruto de las personas que pasan por nuestra vida. Y yo estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de que David pasara por la mía, de que una persona como David pasara por mi vida. Camila, no te había visto, por favor. Un saludo muy grande. Y bueno, pues la verdad es que es un placer, como digo, estar aquí en esta importante ciudad de Roma y quiero comenzar haciendo un agradecimiento al Partido Democrático por vuestro liderazgo y por estar siempre al servicio de los mejores valores para construir una unión más justa, más igualitaria, más solidaria. Sabemos que la socialdemocracia es una fuerza profundamente europeísta y somos europeístas porque el proyecto europeo es una realidad que une a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es una realidad que ha convertido a nuestros países en países más prósperos y más avanzados. Hoy somos lo que somos gracias al proyecto europeo. Lo que hoy llamamos Unión Europea fue parte de esa puerta del progreso y también nos llevó a la consolidación de nuestras democracias y, sin duda alguna, seguirá siendo el camino también que nos guíe a un futuro mejor. Si echo la vista atrás, desde que tengo el honor de ser presidenta del Grupo Socialdemócrata, han pasado muchísimas cosas. Parece que fue hace una eternidad. Todavía hacíamos frente a las consecuencias de la crisis financiera cuando llegó el Brexit. No mucho después tuvimos una brutal pandemia que no sufríamos desde hacía siglos. Y cuando por fin comenzamos a ver la luz al final del túnel, llegó a nuestras fronteras y también a Europa esa guerra de Putin contra Ucrania que ha provocado el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez que afrontamos una crisis, surgían voces que predecían el final del proyecto europeo. Este es el final de Europa. Siempre lo escuchábamos. Y han sido también los partidos antieuropeístas los que han ido ganando ante ese discurso presencia en las instituciones. Pero la Unión Europea ha resistido y ha salido reforzada de cada una de esas crisis. Amigos y amigas, la actual legislatura atraviesa uno de los periodos en que la socialdemocracia está desempeñando un valor más importante. Cuando Europa sufre, la socialdemocracia sufre. Y cuando la socialdemocracia se pone a trabajar y se pone a construir, eso es una buena noticia para el proyecto europeo. Juntos estamos construyendo de manera crucial dar respuesta a los enormes retos de nuestro tiempo, al mismo tiempo que estamos intentando construir un rostro más humano de Europa. Porque juntos hemos logrado proteger a las clases medias y trabajadoras tras poner fin a la etapa de austeridad impuesta por la derecha durante la crisis financiera. Y en esto ha tenido mucho que ver también nuestro querido amigo, compañero y comisario Paolo Gentiloni.
Después de golpearnos la pandemia, respondimos con una defensa firme de los servicios públicos y con la adopción de un plan de recuperación, el Next Generation EU. Y era una respuesta totalmente diferente. Frente a la austeridad, frente a salvar a los bancos por encima de salvar a las familias, decidimos pensar en cuáles eran los retos de Europa y cómo, en esta ocasión, necesitábamos estar cerca de las personas. Y conseguimos, además de esta cuestión, en medio del reto existencial que representa el cambio climático, impusimos a la Comisión von der Leyen el Pacto Verde como instrumento imprescindible para hacer realidad la transición ecológica. Allí donde el Estado de Derecho fue atacado por gobiernos de extrema derecha, creamos el mecanismo de condicionalidad para preservar los valores que dan sentido a nuestra Unión. Y cuando el futuro de nuestros niños y jóvenes y también de las clases medias y trabajadoras estuvo en peligro, levantamos el pilar social europeo con la garantía infantil, con la garantía juvenil, con los salarios mínimos, con la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esa es la señal de identidad de la construcción socialdemócrata europea y de eso es de lo que tenemos que estar muy orgullosos de haber defendido para avanzar en una Europa con un rostro más humano. Y, por favor, no olvidemos también que si los derechos de las mujeres y las minorías son amenazados, respondemos con más igualdad y redoblamos nuestros esfuerzos para erradicar la violencia de género. Ante el drama que vivimos en el Mediterráneo, propusimos el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para salvar vidas y para defender los movimientos migratorios como parte de la solución y no del problema. No hablemos siempre de la migración como una amenaza, como un problema, veámoslo también como una oportunidad en un continente cada vez más envejecido que necesitamos de hombres y mujeres que puedan sostener nuestros sistemas públicos y nuestros mercados laborales. Hoy, que la guerra de Putin contra Ucrania ha devuelto a nuestro continente a su peor pesadilla, unimos nuestras fuerzas para doblegar la fuerza bruta del agresor. Exigimos la aplicación de la Directiva de Protección Temporal para acoger al pueblo ucraniano y también pusimos en marcha todas las medidas económicas y sociales para que hicieran frente a las consecuencias de la guerra. Esa es la tarea que hemos estado llevando a cabo desde los progresistas y desde la socialdemocracia en estos años. La solución ibérica, el fuerte impulso de las energías renovables, el despliegue de las nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, el tope del precio de la electricidad, el impuesto a los beneficios caídos del cielo a las grandes energéticas, todas estas cuestiones son hitos que hemos defendido desde nuestro grupo, desde nuestra familia. Amigas y amigos, la socialdemocracia demuestra su potencial transformador cuando actúa unida. Y hoy estamos más unidos que nunca. Sabemos que son muchos todavía los desafíos que tenemos presentes y por eso vamos a seguir trabajando. Y por eso voy a seguir trabajando como presidenta, como líder del Grupo Socialdemócrata, con gratitud y con humildad. Eso es siempre importante, pero también con una ambición firme para convertir a nuestro grupo parlamentario en un instrumento útil que mejore la vida de la gente y acerque el proyecto europeo a la ciudadanía. Porque al final, para eso estamos en política, para eso entramos en política, para hacer un poquito mejor la vida de las personas. Y para lograrlo continuaremos trabajando. Hoy los cambios en el tablero geopolítico y las transiciones digital y ecológica nos ofrecen oportunidades, nos ofrecen muchas oportunidades y tenemos que recuperar ideas perdidas en el ámbito de la salud, de la energía, de las tecnologías digitales, de la alimentación. Junto a la reindustrialización debemos avanzar en la transición ecológica. Frenar los efectos del cambio climático es una obligación legal y es una obligación moral. Hacer caso a la ciencia y no permitir lo que está haciendo la extrema derecha en toda la Unión Europea con ese negacionismo climático, porque lo que están haciendo es poner en riesgo el planeta de nuestras futuras generaciones, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y por eso, frente a ese negacionismo climático, vamos a actuar más convencidas y convencidos que nunca. Y para crear riqueza y nuevas oportunidades tenemos que consolidar el pilar social. La inflación, los altos tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas dificultan
un proyecto de vida justo en nuestras sociedades. Y de eso también es de lo que tenemos que hablar, de las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, de ver las dificultades que existen para poder pagar la hipoteca, de ver con impotencia cómo nuestros hijos no se pueden emancipar e irse a estudiar o a vivir fuera porque es imposible acceder al mercado de la vivienda. Y por eso la vivienda como derecho y no como bien de especulación, la paridad en el empleo, la prohibición de las prácticas no remuneradas, el ingreso mínimo vital, una estrategia contra la pobreza con objetivos vinculantes deben de ser cuestiones que estén en la agenda europea como lo están en la agenda socialdemócrata. Igualmente, debemos proteger a las mujeres que sufren violencia de género. Ha llegado la hora de dar un paso adelante e incorporar la violencia contra las mujeres en la lista de delitos de la Unión Europea y también acordar una definición común de violación. En esto estamos trabajando, en esto está trabajando también nuestra querida vicepresidenta Pina. Estamos negociando con muchas dificultades, pero también convencidas de que Europa en el siglo XXI es la Europa de las mujeres y que sin nosotras no podremos seguir avanzando de una manera justa e igualitaria. Porque nuestra lucha por la justicia social es irrenunciable, porque la cohesión social no solo significa dignificar la vida de las personas, sino también actuar con voz y peso en el mundo. Hoy estamos unidas y unidos frente al agresor. Putin es un criminal de guerra que pasará sus últimos días en un tribunal internacional y debemos adoptar sin más retraso una propuesta para invertir los activos rusos congelados en la reconstrucción de Ucrania. Pero también, igual que hablamos de esa guerra de Putin contra Ucrania, ha llegado el momento de reforzar la Unión Europea para convertirla en un gran arquitecto en el orden internacional. Ahora que la guerra en Oriente Próximo vuelve a mostrar un paisaje de muerte y destrucción, la Unión Europea, como potencia exportadora de paz, tiene la responsabilidad de actuar unida para contribuir a una solución pacífica y justa entre israelíes y palestinos. Tenemos que agilizar los procesos en la toma de decisiones y avanzar en una mayoría cualificada. Hemos visto lo que ha pasado ayer en el Consejo. Hemos visto el problema que tiene la unanimidad cuando un gobierno como el del señor Orbán, como el gobierno de Hungría, quiere poner piedras en el camino a seguir avanzando. Y, por lo tanto, de estas cuestiones también tenemos que hablar. Y afrontar frente a todas estas cuestiones también dar solución a los retos que marcarán el futuro de la Unión Europea. Amigas y amigos, la alternativa a nuestro progreso, todo esto que hemos planteado, es el retroceso. Y el retroceso es el único proyecto que hoy representan las fuerzas políticas de la extrema derecha. La alianza entre la derecha y la extrema derecha en Italia, en Suecia, en Finlandia y también en España y, por supuesto, ahora en el Parlamento Europeo, demuestra el fracaso rotundo de quienes solo tienen como proyecto político la involución. Su proyecto es claro: borrar las políticas de igualdad, blanquear la lucha contra la violencia de género, desterrar en el olvido la lucha contra el cambio climático, provocar el enfrentamiento entre compatriotas, combatir la memoria democrática y desproteger a los colectivos vulnerables, convirtiendo a las víctimas en amenaza. Hoy, desde Roma, desde el corazón de Italia, que vio nacer el proyecto europeo, nos corresponde elevar la voz para defender los derechos y las libertades que el Gobierno de Meloni está dispuesto a recortar. A quienes somos simpatizantes, militantes, responsables en las instituciones, nos corresponde una obligación: ser la voz de la esperanza y la voz de alerta contra la vulneración de los derechos. Os pido el máximo compromiso para que denunciemos los ataques contra las libertades y los mensajes de odio. Querida Eli, estoy convencida de que cumplirás con tu responsabilidad. Eres una mujer con carácter fuerte y con fuertes convicciones, una mujer dialogante que hace del respeto y la tolerancia la única forma en la que entendemos los socialdemócratas el hacer política. Eres la esperanza del cambio para recuperar
el Gobierno en Italia. Tienes todo mi apoyo y sabes que cuentas con todo el Grupo Socialdemócrata. Ante las elecciones europeas del próximo mes de junio seguiremos construyendo una Unión próspera, abierta e integradora, una Unión orgullosa de su pluralidad y su diversidad, una Unión que abraza el Estado de Derecho, una Unión más firme y unida por la igualdad, una Unión de tolerancia y progreso, donde la ciencia y el ingenio de nuestras sociedades guíen nuestro destino. Siempre hay tiempo para un sueño. Hoy, hace 70 años, Europa soñó su mejor destino y lo hizo realidad. Hoy, en Roma, vivimos ese sueño. Sigamos haciéndolo realidad. ¡Viva Italia y viva el Partido Democrático! Muchas gracias.